Les recuerdo que esta es la tercera actividad de ventilación. No sé cuántas más vamos a tener, pero al menos yo creo que hemos ido avanzando. Bueno, entonces, sin más, iniciamos. Qué gusto saludarles. Entonces, el resumen de lo que llevamos, fíjense pues, hemos hablado mucho de fisiología acerca de los cambios de presión negativos que hace el paciente para inspirar y positivos para expirar. Hemos hablado de fisiología y remarcamos mucho que el paciente cuando está respirando va a mover el volumen corriente, pero que siempre cuando el paciente expira normal debería de quedar la capacidad residual funcional que le forma el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio, perdón. Entonces, estos dos volúmenes son muy importantes porque dentro del aspecto de patología, estos son los que perdemos dependiendo de la enfermedad que podemos tener normalmente. Entonces, hablamos de enfermedades restrictivas y obstructivas. Hablamos de volúmenes asociados a las enfermedades restrictivas y obstructivas y por supuesto mixta, que es una mezcla de estas dos. Pusimos ejemplos de enfermedades restrictivas y obstructivas. También hablamos acerca de cómo se miran las enfermedades restrictivas, obstructivas y mixtas. Hablamos conceptos de compliance y elastancia y de resistencia, porque entendemos que la compliance, la elastancia y la resistencia son las características que se van altamente alteradas en la patología y eso es lo que tenemos que tratar. También hablamos de tiempos de la respiración, en donde nosotros vamos a hacer una respiración total, la vamos a dividir en tiempo inspiratorio y expiratorio. Vamos a buscar a veces relaciones de uno o dos, que quiero ahondar un poquito en este porque me hicieron una pregunta de esto, en donde relación uno o 2, como en este ejemplo, nosotros estamos dando una respiración completa que dura 3 segundos. En este ejemplo, estamos dando un tiempo para inspirar y dos tiempos para expirar. Un segundo para inspirar, 2 segundos para expirar. La expiración es el doble que la inspiración, por eso es que tiene una relación 1-2. Pero la relación 1-2 no significa que sea siempre un segundo y 2 segundos. Pongo este otro ejemplo. Este paciente que yo le pongo un tiempo inspiratorio de 0,5 segundos y un tiempo expiratorio de 1 segundo, también tienen una relación 1-2, porque es esa relación que, claro, está determinada por el tiempo, pero no es directamente el tiempo. Entonces, tanto el primer ejemplo como el segundo ejemplo, los dos pacientes tienen relaciones 1-2. Claro, esto está determinado. ¿Por qué le puse 0,5 tiempo inspiratorio? Se recuerda que hablamos de las constantes de tiempos y que las constantes de tiempo determinan o los tiempos inspiratorios. Normalmente los pacientes más pequeños tienen tiempos inspiratorios más pequeños y los adultos tienen tiempos inspiratorios más largos. Pero todos los parámetros están asociados porque cuando yo determino la frecuencia respiratoria del paciente, vamos a darle 20 respiraciones por minuto a este paciente, inmediatamente estoy determinando cuánto tiempo va a durar cada respiración. Si el paciente, yo le pongo 20 respiraciones por minuto, de inmediato yo sé que indirectamente, pero le estoy dando 3 segundos para cada respiración. Ahora el punto es, esos 3 segundos, ¿cómo los voy a dividir? Bueno, pues tengo que dar un tiempo para inspirar y otro tiempo para expirar. Entonces, dependiendo cómo yo esté ventilando al paciente y las características de programación, el ventilador me va a dar para que yo programe la frecuencia respiratoria, de aquí sale el tiempo respiratorio total, pero también el ventilador puede que me dé que yo programe el tiempo inspiratorio y por tanto de cajón, indirectamente voy a calcular el tiempo expiratorio. O puede que me dé el tiempo expiratorio y entonces de manera indirecta yo calculo el tiempo inspiratorio. O puede que no me dé los tiempos, sino que lo que me dé es la relación IE. Entonces, si yo ya le puse frecuencia y le pongo una relación determinada, indirectamente le estoy poniendo el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Al igual que si yo calculo el tiempo inspiratorio y el expiratorio, inmediatamente yo estoy poniendo la relación IE. Y otro punto que también es que voy a determinar el flujo, porque entre menos tiempo inspiratorio yo le voy a decir que tiene que meter más rápido el aire, entonces el flujo va a ser mayor. Entre más tiempo inspiratorio, el flujo puede ser menor porque yo le estoy diciendo tienes más tiempo para meter ese aire que yo necesito que metas al paciente. En fin, la idea es que entiendan que todas estas variables están
e indirectamente relacionadas. Por tanto, cada vez que usted mueva cualquiera de estas, ojo, porque tiene que ir a revisar, porque usted mueve una de estas e inmediatamente está moviendo las demás. Ojo, ojo con eso. Bueno, sigamos adelante entonces. Ok, también hablamos entonces de que el cambio de volumen, que lo ejemplifica con estos niños, va a estar determinado cuando yo quiero meter volumen a un paciente en un cambio de presión positiva, a diferencia de que cuando nosotros estamos inspirando, que hacemos presión negativa, ahora cuando yo le estoy metiendo aire al paciente, yo voy a meter presión positiva, que puede ser que meta más presión positiva cuando estoy metiendo aire y cuando dejo salir, pues también voy a aplicar una presión positiva, pero va a ser una menor presión positiva. Y siempre van a estar afectadas las variables de presión, volumen, frecuencia, tiempo y el tiempo en el cual yo voy a liberar esa presión. Entonces yo puedo determinar que voy a colocar una presión de ingreso cuando hay más presión positiva y también una presión al final de la salida, que también es presión positiva, pero es menos, como lo ilustra este niño que está inflando y desinflando el globo, inflando y desinflando el globo. Lo inflado del globo, el cambio de ese volumen sería nuestro volumen corriente. Si yo lo aplico a cierto tipo de máquina, en este caso a un inflador, es lo mismo. Va a haber momentos de más presión positiva y momentos de menos presión positiva. Y yo le voy a determinar la presión, el volumen que quiero dar, la frecuencia con que yo le voy a dar a este instrumento, determinar el tiempo en el cual va a entrar y salir el aire. Y entonces yo determino una presión de ingreso y una presión al final de la salida, aplicándolo ahora a esto, a las variables que son muy importantes porque es lo que voy a hablar ahora. Determino yo que va a tener una presión de entrada y salida, velocidades del aire, que aquí estamos hablando de flujos, y un volumen determinado. La máquina, el ventilador hace exactamente lo mismo. Determino yo presiones, volúmenes, frecuencias, tiempos, el tiempo en el cual voy a liberar esa salida y entonces voy a aplicar más presión positiva en la presión de ingreso, que sería en este caso la presión inspiratoria, o menos presión positiva, pero de todos modos es presión positiva, al final de la salida del aire, que en esto yo lo llamo PEP, que es presión al final de la expiración. Entonces, todo esto sigue aquí la gráfica moviéndose porque es lo que nos determina el volumen que va a entrar y salir, el volumen que se queda y la velocidad y el tiempo a la cual entra y sale. Hablamos del concepto de ventilación-perfusión, lo hablamos matemáticamente de espacios muertos y cortocircuitos, hablamos de las zonas pulmonares de West, que si bien se determinan con el paciente parado o sentado, nosotros tenemos que aplicarlas en los pacientes acostados, ya sean en posición supino o en posición prona, ¿no? Hablamos de los espacios muertos, que los espacios muertos son zonas ventiladas no perfundidas, y hablamos de la diferencia entre espacios muertos anatómicos y fisiológicos. También hablamos de los shunts, sus cortocircuitos, que son ahora zonas perfundidas, no ventilados, en donde entran capilares con poquito oxígeno, pasan a la par de alvéolos que no están ventilados y por tanto sale la sangre por esos capilares igual con poco oxígeno. Pusimos el ejemplo y que ahora yo se los pinto, en donde la primera imagen entra el capilar que se mira como violeta, que aquí se representa que desoxigenado, y tiene que ver con este alveolo que esté pintado en celeste, que es un alveolo que esté con aire rico, nuevo, fresco. Entonces, como este alveolo trae oxígeno, pues entonces este capilar entra desoxigenado en morado y sale oxigenado. Todo muy bonito. Eso sería lo normal. En la siguiente gráfica, pues entonces tenemos que, si se dan cuenta, entra el capilar violeta desoxigenado y sale la sangre desoxigenada. ¿Por qué? Porque esto está creando un efecto cortocircuito, en donde el alveolo, si se dan cuenta, está como de otro color. O sea, sí tiene aire, pero está como en un color como gris, que eso nos dice que es un aire viejo, que no está renovado. Por tanto, en este caso, como no tiene oxígeno, entra desoxigenado el capilar y sale desoxigenado el capilar, aunque el alveolo tenga aire, pero es aire viejo. En este esquema podemos ver la vía aérea, que es
bronquio en este ejemplo, que está todo estrecho y que le cuesta mover ese aire, ¿verdad? En el tercer ejemplo, que es un cortocircuito verdadero, nosotros podemos observar que entra el aire desoxigenado, entra el capilar desoxigenado, igual sale desoxigenado, pero en este caso el alveolo estaría colapsado. Y en el último ejemplo, que es un espacio muerto, eh, pues el problema aquí es el siguiente, ¿verdad? Puede ser que el alveolo esté ventilado muy bien, pero el problema es que el capilar apenas si lleva sangre, por tanto el intercambio gaseoso va a estar alterado. Entonces, entramos a lo que nos interesa, que es el ventilador, por supuesto, y el estrés, esto de las alarmas, que estábamos terminando y eso es lo que vamos a extendernos un poco más hoy, la valoración de las gráficas y la interpretación, porque me hicieron varias preguntas de eso y es lo que más cuesta entender, pero es lo que más nos ayuda a la ventilación. Entonces, las dos grandes formas en las cuales yo puedo ventilar, como lo dijimos al final de la presentación, es según el objetivo que yo planteo, porque puede ser un objetivo de presión, un objetivo de volumen. El ejemplo, que lo paso rápido porque eso lo expliqué, es en este ejemplo yo estoy aplicando cierto tipo de presión para mover el columpio. Entonces, el ventilador sería la persona que está aplicando la presión. El trabajo que estoy haciendo sería el movimiento que va a causar de vaivén en este columpio. Bueno, entonces yo puedo aplicar que la variable controlada, en este caso va a ser la variable presión, y la variable resultante va a ser el movimiento. Mi variable control es presión, mi variable resultante es movimiento. En este caso estaría que el objetivo realmente es la presión. El resultado de esa presión es el movimiento. Si yo quiero que este niño en su columpio se mueva más, entonces yo lo que voy a hacer es aplicar más presión, le voy a decir a esta persona que aplique más presión y entonces el resultado va a ser que este columpio se va a mover más. Si yo quiero que este columpio se mueva menos, le voy a decir a la persona, empuja menos porque eso es lo que yo estoy controlando y el resultado va a ser menos movimiento. Entonces, si aplica una presión de 10 se movería uno. Si aplica una presión de 20 se movería 2. Si aplica una presión de 30 pues se movería 3. En donde las variables que inciden sobre cuánto se va a mover el columpio es el peso del niño, las características del peso del columpio, si está oxidado, si está engrasado, si el niño se empuja, todo eso va a determinar la variable resultante, pero la controlada es la presión. ¿Qué es lo que yo voy a estar vigilando? La variable resultante. Porque si yo solo le digo, pues, aplica a este señor, aplícale 10, puede que el niño casi que salga volando. No, yo le voy a decir, aplícale 10 y voy a ver realmente cuánto movimiento genera. Si genera más movimiento del que yo quiera, le voy a decir, bueno, ya no le aplicas 10, sino que aplícale 8 nada más. O al revés, tal vez yo le aplico 10 y miro que apenas si se mueve el columpio. Otra vez, que yo tengo que estar, o mi observación sobre mi variable resultante, que en este caso sería movimiento. No, se está moviendo muy poquito. Bueno, entonces aplícale más presión porque las variables del peso del columpio está engrasado pueden cambiar. Así que lo que en la mañana se estaba moviendo 1 metro, puede que en la tarde ya se esté moviendo 2. O al revés, se estaba moviendo 1 metro, pero en la tarde ahora se va a estar moviendo medio metro. Y ahora le tengo que decir a la persona, mire, empuje más o empuje menos según el resultado que yo busco. Lo puedo hacer al revés, en donde la variable control sea el movimiento del columpio. Entonces yo le voy a decir siempre a la persona que está empujando, que en este caso sería nuestro ventilador, ¿ok? Quiero que empujes el columpio de manera que lo mueves una variable, que en este caso sería el movimiento. 1 metro, ¿ok? Entonces, para moverlo 1 metro, ahora esta persona va a aplicar 10 de presión. Sin embargo, nuestra variable control es el movimiento en este caso, no es la presión. La presión es la variable resultante de lo que yo le estoy exigiendo a esta persona que mueva el columpio. Entonces, mi variable control es 1 metro y la persona va a aplicar la presión dependiendo de qué, de las variables como el peso del niño, el peso del columpio, si está engrasado, si está oxidado, si el niño ayuda. Ok, entonces otra vez lo mismo, pero al revés. Yo le dije a esta persona,
quiero que muevas al niño 2 metros en el columpio, ¿ok? Entonces va a aplicar una presión de 20. Con eso se va a mover 2. Pero en la tarde el niño empieza a ayudar, él se empieza a empujar también, ¿ok? Entonces en la tarde esos mismos 20 de presión ahora van a estar moviendo 3 metros al niño. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo que estar observando mi variable resultante, ¿verdad? Porque ahora esta presión está causando cambios de manera diferente. Cuando yo lo aplico al ventilador, entonces yo le puedo decir, yo quiero que ventiles al paciente por objetivos de presión o por objetivos de volumen. Y por tanto, si mi objetivo es presión, mi variable resultante va a ser volumen. Si mi objetivo es volumen, mi variable resultante es presión. Entonces, yo le puedo decir, quiero que ventiles a este paciente con objetivo de 20 de presión y el resultado es 100 de aire. Mi control es mi variable presión, mi variable resultante son los 100 mililitros de aire. Pero en la tarde, las características cambian del paciente. Entonces, estos 20 de presión, el paciente hace edema agudo de pulmón porque le pasamos volumen y hizo edema agudo de pulmón. Entonces, en la mañana estos 20 de presión movían 100, pero después del volumen, ya que ahora hace edema agudo de pulmón, estos 20 solo mueven 50. Entonces, yo tengo que estar observando las características de mis variables resultantes. Porque en la mañana metía 100, todo muy bien, pero en la tarde, como cambió el paciente, ya solo meten 50. ¿Qué le tengo que decir al ventilador? Bueno, ahora tienes que meter más presión. Y al revés, si yo ventilo por objetivo de volumen, mi objetivo son 100 mililitros de aire en este mi ejemplo. Mi objetivo es 100 mililitros de aire. Entonces mi objetivo es volumen. Estoy ventilando al paciente por volumen. Mi variable resultante va a ser una presión X, que en este caso va a ser 20. Pero vamos a poner exactamente el mismo ejemplo. El paciente yo le paso volumen, hace edema agudo de pulmón. Y como yo le dije al ventilador, mira cómo le haces, pero yo necesito que me metas 100 mililitros de aire. En la tarde, ahora en lugar de meter 20, va a meter 30 de presión. Y si sigue haciendo edema agudo de pulmón y yo no estoy observando esto, de repente más en la noche va a estar con 45 de presión y eso me puede causar hasta un neumotórax, pero no es que el culpable el ventilador, hay que entenderlo muy claro. El ventilador está siguiendo la instrucción. Su objetivo es volumen y yo tengo que hacer lo que sea necesario para meter ese volumen. ¿Quién es el que tiene que estar cuidando las variables resultantes? Pues nosotros, que somos los observadores y los manejadores del ventilador. Entonces, esa es algo muy importante. Aquí tenemos la imagen entonces de un ventilador en donde, pues lo primero que observamos y mencionamos la vez pasada es que están los parámetros de control, que normalmente están abajo. El primero es FIO2 que dice 50, el segundo es volumen tidal, BT, que es volumen tidal, que es 210, el siguiente es TI, que es tiempo inspiratorio, el siguiente es frecuencia respiratoria, que está en 20, y el siguiente es PEP, que es presión expiratoria, que está en 5. Ok, eso es los parámetros de control. Pero también tengo que ver los parámetros que realmente están produciéndose en el paciente y que está produciendo el ventilador, mejor dicho. Entonces, el hecho que yo le puse 50, tengo que verificar que en este caso sí está dando 50% de FIO2, está dando una presión inspiratoria pico, que ahorita hablamos de ella, que está a 13, un PEP en 5, un volumen minuto en 4, una frecuencia respiratoria de 10 y un volumen corriente de 210. Ok. Lo otro que vamos a ver es el área de las gráficas, que ahorita entramos a eso, ¿verdad? Normalmente, pero uno lo puede mover, vamos a observar tres gráficas. Cada gráfica es una mezcla de dos variables. Todas las gráficas son volumen, son un eje de la Y y un eje de X, en donde la variable que es diferente es la de las ejes de la Y la X siempre es tiempo. Nuestra primera gráfica es una gráfica de presión. Si logran ver, en la esquina superior del lado izquierdo está la P de presión. Esta es la gráfica de presión tiempo. La segunda gráfica es de flujo, es gráfica de flujo, tiempo, y la tercera gráfica es de volumen, es una gráfica volumen, tiempo. Todo va corriendo a la misma velocidad, todo coincide. Cuando nosotros analizamos las tres gráficas, que en este esquema de acá,
nosotros podemos determinar varias características, ¿verdad? Si se dan cuenta, en el primer cuadro rojo con línea continua, nosotros estamos ventilando al paciente por objetivo de volumen. En el cuadro rojo que tiene líneas discontinuas, estoy ventilando al paciente con objetivo de volumen, pero limitado por presión. Y aquí estoy haciendo algo que se llama pausa inspiratoria. Ahorita lo vamos a ir explicando. Y en el cuadro que está englobado en celeste, estoy ventilando al paciente por objetivo de presión. ¿Ok? ¿Qué miramos de diferente? Las formas. Ahorita quiero que se fijen en las formas. La primera, ahorita voy a estar en el cuadro rojo, rojo continuo, o sea, ventilado por volumen. Si se dan cuenta, la gráfica de presión, otra vez estoy en el cuadro de volumen, es una gráfica que empieza a subir en forma gradual. Va subiendo despacio, despacio hasta que llega a un punto máximo. ¿Ok? Bueno, si sigo yo en el cuadro rojo, pero ahora me voy a la curva de flujo, si si logran ver, primero se mira una curva cuadrada, punto, ¿verdad? Y en la curva de volumen sube y baja. Bueno, ¿qué voy a ver yo de diferente en la curva de volumen, en la gráfica de volumen? Que como el objetivo es volumen, vayan a la gráfica de volumen tiempo, siempre dentro del cuadro rojo. El volumen, si se dan cuenta, es constante, porque mi objetivo es constante. En cambio, la presión, si se dan cuenta, en la primera es una y en la segunda es más alta la presión, porque el objetivo es volumen y la presión puede ser no constante. En la primera gráfica, la presión es menor, en la segunda gráfica, la presión es mayor. Otra vez, estamos hablando de una ventilación objetivo volumen, presión no constante, volumen sí constante y una curva de flujo cuadrada. Bueno. Pasemos a la evaluación de la ventilación por volumen por límite de presión. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que tiene una pausa inspiratoria. Otra vez, lo que quisiera que miren en este momento es la curva de flujo, que la curva de flujo es cuadrada, que es cuadrada. Ahora, ¿qué miramos en la curva de presión, que es la parte de arriba? Ahorita en el rectángulo rojo que tiene líneas punteadas. La curva de presión, si se dan cuenta, sube y de repente hace una caída y se mantiene como una meseta, que corresponde con una pausa inspiratoria. Y en la curva de volumen, siempre dentro de la gráfica de ventilación, volumen, objetivo volumen controlado por presión, con pausa inspiratoria, ¿qué miran ustedes en la gráfica de volumen? Que sube la montañita y se dan cuenta de repente, ¡pum!, se pone plana. Esto es una meseta en la curva de volumen. Y esto es característico de la pausa inspiratoria que ahorita la vamos a explicar. Termino esta diapositiva con lo englobado en celeste, que es una gráfica de ventilación controlada por presión. Características importantes. Controlada por presión. Primero vamos a ver el gráfico presión-tiempo, que es el amarillo, ¿verdad? ¿Qué miramos? Que la presión es constante. Miren, si se dan cuenta, uno, bueno, lo primero es que la curva es cuadrada, si se dan cuenta. Dos, son constantes. ¿Por qué? Porque el objetivo es presión. Entonces la presión es constante. Pero si vamos a la curva de volumen, si se dan cuenta, la curva de volumen dentro del gráfico de presión, la curva de volumen, unas son más chiquitas que otras, porque el volumen no es constante, porque estamos ventilándolo por presión. La presión es constante, pero el volumen a veces puede ser más y a veces puede ser menos según las características del paciente y del ventilador. Y ahora si nos vamos a la curva de flujo, a diferencia de la ventilación por volumen, que vimos una curva cuadrada, si se dan cuenta, la curva de flujo sube rápido y después baja. Esta es una curva desacelerada. Entonces, cuando yo miro un ventilador con una curva desacelerada, normalmente, porque eso se puede cambiar, pero estamos hablando de las generalidades, yo estoy hablando que el paciente está ventilado por presión. Otra vez, cuando yo miro una curva de flujo desacelerada, normalmente estoy ventilando por presión. Cuando miro la
curva de presión constante, estoy ventilando por presión. Y cuando miro la curva de volumen variable, estoy ventilando por presión. A diferencia de el gráfico de volumen, cuando miro una curva de flujo cuadrada, normalmente estoy ventilando por volumen. Cuando la presión no es constante, estoy ventilando por volumen. Y cuando el volumen sí es constante, estoy ventilando con objetivo de volumen. Bueno, sigo adelante, porque la idea es que yo voy a decir esto muchas veces para que ustedes se asocien y sea muy fácil de entender. Estoy poniendo ahora un gráfico de presión-tiempo. Otra vez, si se dan cuenta, en el eje de las Y está la presión en centímetros de agua y el tiempo está en el gráfico, en el eje de las X, ¿ok? Y ahora voy a hacer otra cosa más. ¿Se recuerdan que habíamos puesto un ejemplo en donde una persona está empujando el columpio que está en la esquina superior del lado izquierdo? Bueno, entonces, ¿de qué depende esto? De que entre más duro empuje el columpio, más se va a mover, ¿ok? Pero esta persona, si se quitara esta persona, el columpio se regresaría más. Hay que entenderlo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, cuando yo aplico presión en el columpio se hace para adelante. Pero ¿de qué depende que el columpio se haga para atrás? Depende de la gravedad, depende de las características de velocidad a la cual fue empujado, porque ya no se está haciendo, se está usando más energía y el columpio va a venir de regreso. Y el columpio podría regresar mucho, pero la persona lo detiene. Bueno, entonces el gráfico de presión trata de explicar esto. Tenemos un punto, ¿verdad? En el cual yo voy a empezar aquí, en el punto número cero, que es cuando no se está aplicando absolutamente nada de presión. Por eso es que estamos en el punto cero de presión. El punto uno, el punto amarillito que ahorita acabo de marcar, ¿verdad? Es el punto donde inicia la presión a hacerse. O sea, la persona empieza a empujar, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, de aquí a este punto sale una línea roja hacia arriba. ¿Qué significa esa línea roja hacia arriba? Que está subiendo la presión. Aquí en este punto estamos en 5 de presión. Inmediatamente arriba estaría 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hasta que llegamos a aquí, al 20, más o menos, ¿verdad? Que este es el punto máximo de presión, que así se le llama pico de presión o presión pico o presión máxima. Entonces, ¿qué está pasando entre el punto uno y el punto 2? Lo que está pasando es que muy rápido, porque si se dan cuenta, en la gráfica, en el eje de las X, que es tiempo, casi no se está moviendo la línea es casi recta hacia arriba. Entonces lo que nos está diciendo que muy rápido, porque está pasando muy poquito tiempo, está cambiando de la presión uno a la presión 2, o sea, de 5 está cambiando hasta 20. Entonces está llegando del PEP a el punto máximo de presión. Entonces, ¿qué está pasando entre el uno y el 2? Está pasando que se está aplicando presión, que es la presión inspiratoria, que vendría siendo como el empujón que le está dando el señor al niño en el momento que llega atrás y le está aplicando presión para que el columpio se vaya hacia adelante. Esta diferencia de presión entre uno y 2 es la presión inspiratoria, que hay que entenderlo bien. La presión inspiratoria es la diferencia entre el PEP y la presión pico. Es esa diferencia de presiones, ¿ok? En cambio, la presión pico es la diferencia entre el cero y el 2, ¿ok? Hay que entender eso. La presión inspiratoria es la diferencia entre el punto uno y el punto 2. En cambio, la presión pico es la diferencia entre el punto cero y el punto 2. Sigamos adelante. ¿Qué pasa después del punto 2? Bueno, si se dan cuenta, la línea se acuesta y ahora está una línea totalmente acostada. ¿Qué está pasando en este momento? ¿No está pasando nada? Sí, sí está pasando algo. Porque después del 2 sigue la presión en 20. ¿Qué significa?
que la máquina sigue aplicando 20 de presión. Y un poco más hacia la derecha, la máquina sigue aplicando 20 de presión. Y un poco más a la derecha, sigue aplicando 20 de presión. Entonces, del punto 2 al punto 3 es un momento en el cual la máquina sigue aplicando presión. Pero que conste, la presión no sube más, pero tampoco baja más. Esto hay que entenderlo. Del punto 2 al punto 3 la presión no sube ni baja, pero sí se mantiene. Entonces no podemos decir que ahí no está pasando nada. No, está pasando y está pasando algo muy importante, porque es que la máquina sigue aplicando presión, pero sin aumentarla más, en este ejemplo de 20, pero tampoco la baja. Entonces, ¿verdad? De este punto 2 al punto 3 no es es un tiempo de relajación, ¿no? El ventilador sigue aplicando presión, pero sin aumentarla. ¿Qué seguimos adelante entonces? Bueno, entonces ahora vamos a ver que en esta línea que yo acabo de marcar celeste, de esta línea que pasa por el punto 3 hacia la izquierda, digamos del punto uno a la línea azul, si se dan cuenta, hay un tiempo que se ha movido. Todo este tiempo es la inspiración. Esto es el tiempo inspiratorio. O sea, sería del punto donde estábamos 0 o 1, que es básicamente el mismo, ¿verdad? Hacia el punto que yo acabo de marcar con una línea. Ah, si se dan cuenta, ahí sí ya se ha movido el eje de las X, que ahora significa que ha pasado un tiempo. Bueno, todo este tiempo es lo que ha pasado de la inspiración. De 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Todo esto es la inspiración. Por tanto, del punto 3 hacia la derecha va a ser la expiración. Entonces, ahora, ¿qué pasa del punto 3 al punto 4? Traten de pensarlo, traten de pensarlo. Entonces, si se dan cuenta, inmediatamente después del punto 3, la línea empieza a ir hacia abajo y ligeramente hacia la derecha, que dice que al ir hacia abajo está disminuyendo la presión, pero también está pasando tiempo. Por eso que se está moviendo hacia la derecha. Entonces, baja de 20 de presión. Y si nos imagináramos que aquí tuviera muchas más líneas, baja a 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 y llega al punto 4, que sería 5 de presión. ¿Por qué? Porque eso es lo que en el ejemplo lo tenemos nosotros determinado, que la presión expiratoria sea 5. Entonces, este punto 4 sería el PEP. Realmente este sería nuestro PEP, porque el PEP es la presión positiva al final de la expiración. Este punto 4 sería el final de la expiración. Y entonces, pero hay que entenderlo que ahorita estamos hablando de la presión que aplica el ventilador. Entonces, del punto 3 al punto 4 la presión baja, 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 ¡pum! Hasta que no llega a 0, no, llega a 5 porque aquí es que nosotros tenemos determinado nuestros parámetros del ventilador. Entonces, este 4 es el real PEP, porque es la presión expiratoria. Si nosotros, entonces, después de eso, va a pasar, en este caso, fíjense pues, va a pasar un nuevo ciclo, va a empezar nuevamente a ventilar. Entonces, pero fíjense, del punto 4 al punto 5, ¿qué pasa con la presión? Necesito que lo piense, necesito que lo piense. La presión sube del punto 4 al punto 5. La presión baja del punto 4 al punto 5. No, la presión se mantiene. Entonces, en este momento no se está aplicando más presión, pero que conste que tampoco se está aplicando menos presión. Entonces, pero lo que sí está pasando es que está pasando tiempo. Entonces, del punto 4 al punto 5, desde la gráfica de presión, lo que podríamos hablar es que ya no se está aplicando más ni menos presión que el PEP, pero la mantiene en el PEP. Y ahora en el punto 5 será el punto en donde inicia un nuevo proceso inspiratorio, en este caso representado en la curva de presión. Y otra vez vuelve la misma gráfica, que es la presión va hacia arriba,
llega a un punto pico máximo, después hay una meseta, después empieza la expiración con la caída de presión y va a tener un nuevo ciclo. Y eso es lo que tenemos que entender. Ok, entonces, si nosotros graduáramos los parámetros de esta gráfica de presión, tendríamos que el punto cero tiene cero de presión. El punto uno tiene 5 de presión. El punto 2 tiene 20 de presión. Pero si yo quisiera entender, o sea, aquí tiene 5 de PEP, 20 de presión pico, pero la presión inspiratoria no es 20. La presión inspiratoria es la diferencia entre la presión pico y el PEP. Entonces, al ser una resta, 20 menos 5 de aquí para acá hay 15. Del punto uno al 2 es 15. Por eso la presión inspiratoria es 15. Pero la presión máxima es 20. Es la diferencia que hay que entender. Vamos a poner un nuevo ejemplo. Ok, tenemos la misma gráfica que ya teníamos determinada. Tenemos un punto cero, que es cero de presión, un punto uno, que es 5 de presión inspiratoria, un punto 2, que es 20 de presión inspiratoria, un punto 3, que es 20 de presión inspiratoria, y del punto 2 al punto 3, una meseta que hizo en donde mantuvo la presión, no subió ni bajó. Después tenemos un punto 4, que la diferencia entre el punto 3 y el punto 4 fue la caída de presión, y el punto 4 es el PEP real, ¿no? ¿Ok? Entonces ahora quiero que grafiquen en su mente que les voy a decir, quiero que bajemos 2 de PEP por alguna razón, simplemente es el ejercicio. Quiero que bajemos 2 de PEP. Los otros parámetros los vas a dejar iguales, pero quiero que bajemos 2 de PEP. ¿Cómo creen que quedaría la curva ahora? Pues se las pongo. Si, si después, si ustedes están viendo este video después en retransmisión, yo los invito para que ahorita detengan, traten de dibujar la curva en un papelito, porque la curva quedaría, si yo les digo, bájenle 2 puntos de PEP, ahora sería, lo primero es entenderlo, que lo que estoy haciendo es en el esquema del columpio, yo le estoy diciendo al señor, mire, sigue empujando a la persona, pero ahora permita que se vaya más para atrás el columpio. Antes estaba el columpio en un punto determinado en el cual cuando llegaba atrás hasta ahí lo detenía el señor, pero ahora le estoy diciendo permita que se haga más para atrás el columpio. Por tanto, el punto de inicio va a cambiar. La gráfica sería esta. Traten de entenderlo. Si se dan cuenta, el punto cero siempre es cero. El punto uno, que ahora sería el 3 de PEP. Entonces, el punto 2 ¿seguiría siendo 20 o no? No, ya no seguiría siendo 20. El pico máximo, como usted bajó el PEP, el pico máximo va a bajar. Usted bajó 2 centímetros de agua al PEP, el pico máximo va a bajar 2 centímetros de agua. Pero ¿qué pasaría con la presión inspiratoria? Que antes era 15. Va a seguir siendo 15, porque usted solo bajó el PEP. Bajó el PEP, que es el punto mínimo en el cual después de ahí no va a bajar más la presión, pero la presión inspiratoria no la cambió. Por tanto, del punto uno al punto 2 siguen habiendo 15. Entonces, si ahora el punto uno, el PEP, es 3, 3 más 15, ahora el punto 2 ya no va a ser 20, sino que va a ser 18. Entonces, ¿por qué le bajaste presión pico? No, yo solo le bajé el PEP. Claro, solo le bajó el PEP, pero al bajar el PEP, inmediatamente usted va a bajar la presión pico. No así la presión inspiratoria, que para mover la presión inspiratoria directamente tenía que incidir sobre el botón de presión inspiratoria o que a veces lo pone como presión control. Entonces, esta es la gráfica de presión tiempo. Ahora paso a la curva de volumen-tiempo. También tenemos un diagrama de X y Y en donde la Y es volumen en mililitros o en litros, dependiendo del ventilador, y la X es tiempo. Todas las X aquí son tiempo. Entonces aquí yo voy a tener un punto uno que si se dan cuenta el punto uno sale de cero porque está en la línea base.
Entonces, eso significa que este punto es cero. En ese momento no hay absolutamente nada de volumen. El ventilador no ha inyectado absolutamente nada de volumen. Después de eso, entonces, si se dan cuenta, la línea empieza a ascender con dirección hacia la derecha. ¿Qué significa eso? Que está subiendo el volumen y también está pasando tiempo. Llega al punto 2. ¿Qué significa mi punto 2? Que ese es mi pico máximo de volumen. Por tanto, del punto 1 al punto 2, lo que ha pasado es la inspiración. Mi curva de volumen me dice que normalmente es como una montañita, me dice que de cero debe de llegar al punto 2 y va a ser mi punto máximo de volumen, es mi pico de volumen. Y del punto uno al punto 2 sería mi inspiración. Ahora vamos a tener el punto 3. ¿Qué está pasando acá? Esa línea ahora va a ir hacia abajo y hacia la derecha. ¿Qué significa eso? Al ir hacia abajo significa que está disminuyendo el volumen y al ir hacia la derecha significa que el tiempo sigue avanzando. Entonces, del punto uno al punto 2 es la inspiración y del punto 2 al punto 3 es la expiración. Y normalmente esta curva debe regresar a la línea de cero, o sea, a donde está el punto 3. Si se dan cuenta, el punto uno y el punto 3 salieron de la línea de cero, porque eso significa que el ventilador no estaba dando nada de aire y de repente empieza a insuflar y a meter aire, a meter aire, a meter aire, llega al punto de máximo que mete aire, después todo ese aire debería regresarse al ventilador y por tanto debería de estar en un punto cero. ¿Qué pasa a veces? Si se dan cuenta, la siguiente montañita, otra vez, tiene el inicio de la inspiración en el eje de las X, que significa que no tiene nada de volumen, llega al punto máximo de volumen, que es el pico de la montañita, pero cuando regresa, ¿qué pasa con esa línea de expiración? Lo que pasa es que no llega a cero. Entonces, esto lo tenemos que interpretar como que aquí hay una pérdida de volumen. A ver. ¿Por qué? Bueno, puede ser por varias razones. Hay que entender que lo que hace el ventilador, lo que mide el ventilador del volumen, es el volumen que sale del ventilador y el que regresa al ventilador. Uno lo interpreta muchas veces como que es el volumen que está entrando y saliendo del paciente. Y claro, tiene una relación. El volumen que entra al paciente está directamente relacionado con el volumen que sale del ventilador. Y el volumen que sale del paciente está relacionado con el volumen que regresa al ventilador. Pero no es lo mismo a veces. Debería ser lo mismo, pero no es lo mismo a veces. Porque en este caso, el ventilador en la segunda montañita, en la segunda gráfica de volumen-tiempo, me está diciendo que sale una cantidad de aire y la gráfica debería de regresar a cero. Pero como no regresa a cero, lo que me está diciendo es que no regresó todo el aire que entró. Entonces, poniendo en números, salieron 100 mililitros de aire, pero solo regresaron 90. ¿Por qué puede ser eso? Bueno, pues pueden ser varias razones en las cuales hay que interpretarlos. Puede ser que el paciente tenga en el tubo traqueal, que tal vez le queda muy pequeño y tiene una fuga de aire, no tiene el balón inflado, tiene una fuga de aire, y entonces del ventilador salen 100, pero como tiene una fuga de aire, al paciente solo entran 90. Por tanto, cuando regrese el aire del paciente, solo van a regresar 90 y al ventilador solo le van a entrar 90. Entonces dice, "Pues, pero si yo te di 100, ¿por qué me está regresando 90?" Bueno, pues porque hay una pérdida de aire. Una de las causas entonces es fuga. Entonces, cuando tengan fuga, usted vaya a la gráfica volumen-tiempo y lo que va a interpretar es que sale la curva, pero no regresa entera. Y una de las interpretaciones que puede ser es que tengan fuga de aire. Pueden haber otras cosas y las vamos a ir interpretando con el paso de un poco más de información. Y por último, voy a hablar de esta que aquí me va a tardar más tiempo porque es la curva flujo-tiempo y se van a dar cuenta por qué es tan importante entenderla y por qué me va a tardar tanto tiempo seguir hablando de la curva flujo-tiempo. Lo explicamos rapidito la vez pasada y ahorita me voy a extender con un ejemplo que a mí me gusta mucho. La curva flujo-tiempo, eh, la variable flujo es una variable
que junta dos variables, una variable compuesta. La variable flujo es una variable compuesta, compuesta de dos variables que es una variable volumen y una variable tiempo. Entonces, el ejemplo clásico que lo hablábamos la vez pasada es que usted va a abrir el chorro de su lavamanos y en momento que abre el chorro de su lavamanos empieza a salir agua. Ok, pone un vaso abajo del chorro y ese vaso se llena en un minuto. Usted aquí está determinado una medida de flujo, que es un vaso por minuto. El chorro abierto a esa capacidad está llenando, está saliendo de agua y por tanto está llenando un vaso por minuto. Si usted abre más el chorro, lo que va a pasar es que va a salir más agua. Si usted entonces vuelve a poner un vaso y deja pasar un minuto, como ahora está saliendo más agua, el vaso se va a llenar más rápido. Necesita otro vaso, necesita otro vaso. Y ahora usted está llenando dos vasos por minuto. ¿Qué está haciendo? Como abrió más el chorro, está incrementando el flujo del chorro. Era un vaso por minuto, abrió más el flujo y ahora son dos vasos por minuto. Si abre más el chorro, va a llenar tres vasos por minuto. Entonces, la unidad de tiempo, si se dan cuenta, es la misma, un minuto, pero lo que está haciendo es que está llenando más volumen. Por tanto, el flujo está cambiando. Entonces, cuando nosotros hablamos de el ventilador, pues el ventilador también lo que mide es flujo. Flujo está determinado por la letra Q, que si se recuerdan en la curva de ventilación-perfusión, que también es la relación BQ, ahí está la Q, porque Q también lo representan como flujo, ¿verdad? En la relación BQ sería relación ventilación-flujo de sangre. Aquí, por eso es que también en los ventiladores o en las gráficas o en las fórmulas que usted puede leer, también puede encontrar Q, que significa flujo. Entonces, el flujo también está determinado en los ventiladores por volumen-tiempo. Lo único que aquí, pues no es como nuestro ejemplo de un vaso por minuto, sino que aquí, y no es agua, sino que es aire. Y el aire lo miden en litros. Las dimensionales que normalmente asocia el flujo en nuestros ventiladores, usted se va a dar cuenta que normalmente es litro minuto. Síganme con este ejemplo. Si tienen una calculadora a la mano, sería buenísimo que la sacaran, porque ustedes hacen el cálculo y lo entenderán seguro un poquito mejor todavía. Entonces, acompáñenme, pues. Entonces, si yo tengo un paciente adulto, eh, que mide un 80, más o menos de manera general, no siempre es así, pero de manera general podemos hablar que ese adulto tendría un volumen corriente, un volumen tidal de 500 mililitros. ¿Todos estamos de acuerdo? Ok, bueno. El tiempo inspiratorio de un adulto por las constantes de tiempo que ya hemos hablado en otra presentación va a ser aproximadamente de un segundo. Entonces, este adulto, cada vez que respira, o sea, si usted midiera un 80 más o menos, usted está metiendo 500 mililitros en aproximadamente un segundo. Más o menos así es. La respiración normal es así es. De un adulto, dijimos de un 80 de estatura, ¿ok? Entonces, miramos cuál es el flujo. ¿Les parece? Bueno, pero si se dan cuenta, las dimensionales aquí de estas variables cambian, porque yo necesito ver el flujo en litro minuto. Y en este caso, este flujo está en mililitro segundo. Lo primero que voy a pasar los mililitros a litros. Entonces, 500 mililitros, pues son voy a poner aquí, son 0,5 litros. Entonces, el flujo de este paciente es 0,5 litros en un segundo. O sea, es lo mismo, lo que acabo de decir. Son 500 mililitros en un segundo o 0,5 litros por segundo. Pero ya dije que a mí no me sirve porque el flujo del ventilador lo determina en litros minuto. Entonces, la pregunta aquí sería, si mete 0,5 mililitros en un segundo, en 60 segundos, ¿cuántos litros va a meter? Entonces, usted multiplique los que tengan calculadora, 0,5 por 60 segundos, y entonces ahora sí, ya está pasando al flujo, el flujo de este paciente es aproximadamente de 30 litros por minuto. Es un ejemplo nada más, ¿ok? Es un ejemplo. Bueno, pongámosle un paciente pediátrico. Les gusta un lactante de un año más o menos que pese 10 kilos.
Si se recuerdan, nosotros en pediatría tratamos de meter, dependiendo de las condiciones del paciente, pero vamos a hablar de generalidades, de 5 a 8 mililitros por cada kilo de peso del paciente. Entonces, si a este lactante nosotros le diéramos 7 mililitros, que está ahí entre el medio, por cada kilo de peso, y como pesa 10 kilos, estarán de acuerdo conmigo que el volumen corriente de este paciente sería de 70 mililitros. El tiempo inspiratorio determinado por las constantes de tiempo del lactante es aproximadamente de este niño de un año de unos 0,6 segundos, puede ser 0,55, pero en este ejemplo vamos a poner 0,6 segundos. Hagamos el mismo ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar esos 70 mililitros a litros. 70 mililitros es igual a 0,07 litros en 0,6 segundos. Pero a ver, a mí no me sirve 0,6 segundos, ¿verdad? Entonces lo voy a pasar a un segundo entero, si les parece, ¿verdad? Y esto lo puedo hacer con una regla de tres. Si en 0,6 segundos hay 0,07 litros en un segundo, ¿cuánto hay? Entonces, 0,07 por uno dividido 0,6. ¿Qué es lo que hice ahorita? Cambiar el flujo de litros 0,6 segundos a litro un segundo. Entonces, si dividen es 0,07 en 0,6, es 0,11 litros en un segundo. Pero esas no son las dimensionales que me dice mi flujo. Mi flujo me habla de litros minuto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora multiplica los 0,11 litros por los 60 segundos que tiene un minuto. 0,11 por 60 y eso nos da más o menos una variable de 6,6 litros por minuto, ¿ok? Que sería lo que tendría este paciente. Entonces, y ahora ya entienden qué es lo que significa cuando nosotros determinamos en la ventilación mecánica que si la variable que nosotros vamos a graduar es el flujo, que a veces tengamos que poner el flujo 8 litros por minuto, 15 litros por minuto, 30 litros por minuto, ¿verdad? 30 litros por minuto, pues puede ser un número no tan alto en un paciente adulto, pero en un paciente pediátrico, pues es bastante alto. Y va a estar determinado otra vez por las constantes de frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio, relación IE, y además también por las constantes de resistencia y de distensibilidad, complacencia del paciente. Porque aquí estamos hablando del flujo a la cual entra el aire, o sea, es el flujo inspiratorio, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos del flujo que nosotros ponemos es el flujo inspiratorio, eso es algo muy importante. Bueno, sigo explicando. Porque si recuerdan, lo estoy tratando de explicar es la gráfica de flujo-tiempo. Pero para este ejemplo que voy a poner yo ahorita, voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho, yo lo entiendo así bien y espero que lo pueda transmitir como lo entiendo. Este es un ejemplo en el cual yo voy a utilizar una variable también compuesta que no es la variable de flujo, sino que es la variable velocidad. ¿Ok? Es para que lo entienda, ¿verdad? En la variable velocidad, ¿verdad? Yo muevo kilómetros por hora, por eso es que es una variable compuesta, pero van a entender por qué es lo que quiero decir. Vamos a pensar que usted está saliendo de su casa hoy temprano para su centro laboral y va a salir en auto, ¿ok? Entonces, se sube al auto, está enfrente de su casa porque usted tiene auto en su casa para viajar a su centro laboral. Y entonces, en ese momento, yo voy a determinar a qué velocidades se está moviendo el carro. Si el auto está estacionado enfrente de su casa, ¿a qué velocidad está? Pues está a 0 kilómetros por hora, por supuesto. Entonces, yo voy a poner un carrito aquí, ¿ok? En esta gráfica, yo estoy en el eje de las Y determinando velocidad de kilómetros por hora y en el eje de las X, tiempo. Esta es una curva, velocidad, tiempo, que me va a servir para ejemplificar lo que ahora les presento. Entonces, ¿qué les parece si pues empezamos el viaje, prendemos el auto, empezamos a acelerar, ¿verdad? Estamos adentro de una colonia, pues, que tiene calles pequeñas, por tanto, pues yo empiezo a acelerar. Miren, ahora estoy representando dónde está su carro en la gráfica de velocidad tiempo. ¿Qué significa que ahora este carro nuevo que yo puse acá, este auto nuevo que puse acá, esté a esta altura?
significa que se está moviendo a 10 kilómetros por hora. Entonces, si regreso, el carro aquí estaba detenido 0 kilómetros por hora. Y ahora, si se dan cuenta, el siguiente carro está más arriba, que significa que está a 10 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué significa en este momento en mi gráfica ese carro? Que el carro se está moviendo. El carro va a estar detenido solo si estuviera aquí. El carro ahí se está moviendo a 10 kilómetros por hora. Y si se dan cuenta, tiene una ligera desviación también hacia la derecha de nuestra gráfica. ¿Por qué? Porque se está moviendo a 10 kilómetros por hora y ha pasado un tiempo determinado. ¿Ok? Sigamos avanzando. Las calles se empiezan a volver un poquito más grandes. Y entonces, ¿qué les parece si aceleramos un poquito más? Sí, ok, bueno. Vamos a 20 kilómetros por hora. Si se dan cuenta, el carro ahora está más alto en la gráfica, corresponde con el eje de la Y de 20 kilómetros por hora y se movió ligeramente hacia la derecha porque se sigue moviendo en el tiempo. Puse este carro aquí. ¿Qué significa eso? Pues les cuento que para salir del residencial donde yo vivo, hay una garita de seguridad donde hay unos policías y tienen un tope en donde dice, a ver, deténgase un momento, lo vamos a identificar para salir. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Que yo voy llegando a esa garita y empiezo a bajar la velocidad. Por eso es que el carro, el auto, ha disminuido su velocidad y entonces ahora de pasar a la altura de los 20 kilómetros por hora, bajó a los 10 kilómetros por hora. ¿Qué pasó ahí? Piénsenlo, piénsenlo otra vez. Si están viendo este video después grabado, párenlo, piénsenlo. Entonces, ahora lo que me dicen es que el auto está detenido. Ese auto está detenido. ¿Por qué? Porque está a velocidad cero. En este momento el auto está detenido, pero sigue moviéndose a la derecha porque sigue pasando el tiempo. En este momento yo llegué a ese punto de seguridad y pues iba un auto adelante, entonces yo me tuve que detener, estoy esperando que pase, ¿de acuerdo? En este momento estoy detenido. El único momento en el cual el auto está detenido es porque va a estar sobre la línea cero. El auto de adelante empieza a avanzar y entonces yo pues acelero. Si se dan cuenta, ahorita este auto está como a 15 kilómetros por hora, se sigue moviendo hacia la derecha porque sigue pasando el tiempo. ¿Qué pasó ahí? Ya salí de la colonia, ya salí del residencial y ahora ya voy en una calle más grande en donde voy avanzando a 30 kilómetros por hora. Si les parece, me sigo moviendo hacia la derecha porque el gráfico de tiempo sigue avanzando. Ok, bueno, a ver qué pasa ahora. Si yo hago esto, voy en una calle más grande. Voy avanzando 40 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, y pues ese es el límite de velocidad en esta área urbana. ¿Les parece? Por tanto, ya no me puedo pasar de esa velocidad. Y ahora, poco a poco empiezo a acercarme a mi centro laboral, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar cuando ya empiezo a acercarla al lugar donde yo trabajo? Pues, ahorita, ¿qué pasó de este auto al siguiente, al último que puse? Pues si se dan cuenta, están a la misma altura. Por lo tanto, eso significa que el auto sigue a la misma velocidad, o sea, se sigue moviendo a 50 kilómetros por hora. No subió la velocidad, no la bajó, pero se sigue moviendo a 50 kilómetros por hora. ¿Qué pasa aquí? Se sigue moviendo a 50 kilómetros por hora. No hubo variabilidad en la velocidad. Se sigue moviendo a 50 con dirección hacia nuestro centro de trabajo. Ya vamos llegando ahorita al centro de trabajo, entonces, ¿qué pasó con este auto de acá? Bajó la velocidad, muy bien, nos seguimos moviéndose a la derecha porque el tiempo sigue pasando. Nos vamos acercando más a nuestro centro de trabajo, seguimos disminuyendo la velocidad. ¿Y qué pasó aquí? Pues aquí nos detenemos porque estamos sobre la línea de cero. ¿Ok? Bueno, entonces... Otra vez, si lo analiza, el gráfico, este gráfico, el auto estaba detenido, empieza a aumentar la velocidad, llega a 10, 20 kilómetros por hora, disminuye la velocidad a 10, se detiene, vuelve a salir 10, 20, 30, 40, sube la velocidad, mantiene la velocidad, disminuye la velocidad hasta que llega a un punto de cero.
Eso es lo que miramos en este gráfico de este auto que nos está moviendo. ¿Ok? Bueno, entonces, en este momento, el auto está detenido en nuestro centro laboral. Pasamos, pues, ahí, pero llegamos a nuestro centro laboral y ¿qué creen? Se nos olvidó algo. Ay, teníamos que llevar un informe, algo muy importante. Así que no hay manera que nos quedemos en este momento ahí y nos tenemos que ir de regreso, pero de volados para nuestra casa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Como ahora el viaje va de regreso, en nuestra gráfica de velocidad-tiempo vamos a hacer algo simplemente para que todos entendamos que el camino es diferente, ¿verdad? Porque ahora vamos de regreso. Entonces, ¿qué les parece si seguimos trabajando en este diagrama de Y, velocidad, X, tiempo? Pero ahora, como vamos a ir de regreso hasta nuestra casa, lo vamos a representar debajo del cero, o sea, como si fuera negativo. Por eso es que yo puse los números en rojo, si se dan cuenta. Porque entonces ahora va a representar exactamente la misma velocidad, pero de manera contraria. Porque ahora el auto va en una dirección contraria. Primero ibas al centro laboral y ahora te va del centro laboral de regreso a la casa. Y vamos a hacer otra cosa que le vamos a cambiar de color al carrito. Esa es otra cosa que también vamos a hacer. Es el mismo carrito, pero simplemente ahora va a estar representado como el carrito que regresa. Entonces, llegamos y estábamos detenidos en nuestro centro laboral y se nos olvidó esto, pues vámonos de regreso y entonces empezamos a avanzar. Y entonces, ¿qué significa esto? Que el auto, ahora está a 10 kilómetros por hora, pero en sentido contrario. Se sigue moviendo hacia la derecha porque el gráfico del tiempo sigue aumentando. Aumento yo la velocidad. Aumento yo la velocidad porque tengo que llegar rapidísimo al lugar, ¿eh? Se me olvidó y después de plano voy a tener que volver a regresar, ¿verdad? Sigue aumentando la velocidad, ya casi vamos les parece unos 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Ya casi, pues voy acercándome a mi casa. Sigo aumentando la velocidad porque como me urge tanto, ahorita ya voy como a 60 kilómetros por hora. Y ahora que ya voy acercándome a la casa, ¿verdad? Me sigo moviendo hacia la derecha del gráfico porque sigue pasando el tiempo y ahora este último auto que hizo disminuyó la velocidad. O sea, sigue en dirección a la casa, pero está disminuyendo la velocidad. O sea, ¿cambió de dirección el carro? No. No cambió de dirección el carro. Porque si hubiera cambiado de dirección el carro, lo tendríamos que representar arriba de la línea cero, donde está que vamos con dirección a nuestro centro de trabajo. Pero no, el auto sigue con dirección a nuestra causa. Simplemente ahora está disminuyendo la velocidad. Sigue disminuyendo la velocidad con camino a nuestra casa, sigue disminuyendo porque ya vamos a llegar, entonces pues ahora vamos mucho más despacio, las calles son más estrechas, casi ya estamos llegando a la casa, estamos casi a punto de estacionarnos y ahorita llegamos a hacer, llegamos a nuestra casa. Esto es lo que yo quería que entendieran. Vamos a poner esto. Entonces el gráfico otra vez, que es lo que dice. Primero, vamos a empezar con los carritos rojos. El carrito rojo que iba llegando a nuestro centro de trabajo iba disminuyendo la velocidad, se detiene totalmente. Nos damos cuenta que nos tenemos que ir de regreso y entonces ahora lo vamos a pintar de verde el carro y lo vamos a hacer por debajo de la línea cero. Eso significa que bajo la línea cero va con dirección de regreso. Entonces, el auto empieza a aumentar la velocidad, va pasando el tiempo y por eso se va moviendo el carrito en su posición hacia la derecha. Llega a un punto máximo de velocidad que andará más o menos en unos 60, 70 kilómetros por hora. Después de eso ya se empieza a acercar a la casa, empieza a disminuir la velocidad hasta que llega a la casa y ¡plum! Se detiene. Los únicos dos momentos en los cuales se detiene el auto es tanto el auto rojo como el auto verde, es cuando están sobre la línea cero. Todo el demás tiempo, el auto se está moviendo con más o menos velocidad. Ok, entonces, a ver, traten de analizar qué dice esta gráfica de velocidad-tiempo de este auto, siempre siguiendo en este ejemplo. Lo vuelvo a repetir si están viendo esta grabación, detengan la grabación y traten ustedes de responder. Ahora, pues respondo yo. Lo que está pasando es que el primer auto está detenido, estoy en los autos rojos. Primero empieza a aumentar la velocidad con dirección a nuestro centro de trabajo.
llega a un punto rápido, si se dan cuenta, es casi ascendente y rapidísimo llega a la velocidad máxima y después empieza a disminuir y a disminuir y a disminuir y a disminuir la velocidad hasta que llega al centro laboral, se detiene, de inmediato dice, no, no me puedo quedar aquí y empieza el camino de regreso. Empieza a aumentar la velocidad, aumentar la velocidad, aumentar la velocidad, aumentar la velocidad, hasta llegar a un punto máximo de velocidad y después empieza a disminuir la velocidad, disminuir la velocidad, disminuir la velocidad, hasta que llega a un punto cero. Esto, si se dan cuenta, entonces, si empezamos otra vez con el primer carrito rojo, de inmediato llega a la velocidad máxima y después empieza a desacelerar. Los carritos rojos serían la curva de ingreso, digamos, a nuestro trabajo. Los carritos verdes serían la curva de egreso de nuestro trabajo, por decirlo así. Por tanto, la curva de ingreso, que es lo representan los carritos rojos, es una curva desacelerante. Rapidísimo llega a su velocidad máxima y después se va, sigue avanzando, pero desacelerando. Desacelerando no significa que va de regreso. Desacelerando, aquí sigue con camino a nuestro trabajo, pero más despacio, más despacio, más despacio, hasta que se detiene. Y si se dan cuenta, la curva, en este caso la verde, de los carritos verdes, que sería la curva de egreso, ¿verdad? Es rápidamente llega a un punto máximo de velocidad y después va desacelerando y va desacelerando y llega al punto cero. Entonces, si nosotros analizáramos esta curva, le haríamos a la curva de ingreso una curva desacelerante. Les pongo otra curva, vamos a ver cómo les parece. Bueno, y otra cosa que también es importante es que aquí yo determino el pico de velocidad, otra vez le vamos a llamar de ingreso máximo. Este es el pico de velocidad. Miren, que más o menos llegará el carrito como a 30 kilómetros por hora. Es muy importante de determinar. Y lo otro que determino es el pico de velocidad de egreso. Es importantísimo determinar lo que más o menos andaría como unos 60 kilómetros por hora. Esos dos picos son muy importantes porque cuando yo determino en el ventilador, voy a determinar la velocidad de ingreso y no determino la velocidad de salida, pero sí es muy importante que yo en cuenta y tenga claro cuál es la velocidad de egreso. A ver, una nueva curva. Otra vez, es el mismo ejemplo. El carrito está detenido, empieza el ingreso, dijimos, ¿verdad? Empieza a subir la velocidad rápida y después desacelerante. Entonces, ¿este tipo de curva qué es? Es una curva de ingreso desacelerante. Muy bien. Llega a cero y de inmediato empieza el camino de regreso. ¿Por qué? Porque está abajo de la línea cero y también está en otro colorcito. Entonces, sale todo el aire. Perdón, todavía no estoy poniendo ese ejemplo. Entonces, se empieza a acelerar, pero de regreso el carro, por eso es que está en sentido negativo, y después va desacelerando, desacelerando. Pero ¿cuál sería la diferencia? Si se dan cuenta, la curva de ingreso es muy parecida al pasado. Les voy a poner el pasado, miren, esa. La curva de ingreso es muy parecida. En cambio, la curva de egreso, miren, esta es la de antes y esta es la de ahora. ¿Qué es lo que me dirían en la curva de regreso? Pues parece que aquí nos topamos con tráfico, porque empezamos muy bien, aceleramos relativamente bastante, pero después de eso fuimos desacelerando y si se dan cuenta, nos movimos más hacia la derecha. Entonces, aquí llegamos a nuestra casa muchísimo más rápido que aquí. O sea, también llegamos a la casa, pero nos tardamos mucho más. Esta curva es una curva más alargada y al hacerse más hacia la derecha, lo que nos dice es que se tardó más tiempo en regresar. Pongo una nueva curva, ¿les parece? Ok. ¿Qué les parece?